Mateo Ramírez nunca tuvo tiempo para compadecerse de sí mismo. Recién cumplidos los 72 años, el viejo campesino todavía se despertaba antes del amanecer, se calzaba sus botas de cuero agrietadas y se dirigía a la pequeña finca donde plantaba yuca y criaba pollos. Toda mi vida ha sido así. Desde niño aprendió que el mundo no daba nada gratis y que quien quisiera sobrevivir tendría que luchar para conseguir hasta la última migaja de la tierra. Cuando perdió a sus padres en un accidente de autobús en la carretera Sertón Azul, tenía solo 10 años y acabó en la casa de un tío ausente que lo trataba como una molestia. Se escapó de allí a los 15 años y nunca más tuvo que pedirle nada a nadie. Trabajó en haciendas, fue pastor de ganado, cuidó de haciendas ajenas hasta que compró a un alto precio su propio pequeño trozo de tierra en las afueras de San Jerónimo do Vale. A los ojos de sus vecinos, Mateo era un hombre de sustancia, respetado, tranquilo pero firme. Crió a 2 hijos, Daniel y Lucas, con lo que podía ofrecerles: comida en sus platos, un techo sobre sus cabezas y un padre que estaba presente, aunque fuera a su manera dura y poco cariñosa. Su madre, Clara, murió joven, víctima de una fiebre que ni siquiera los médicos de la capital supieron explicar. Desde entonces, Mateo ha hecho lo que ha podido para sacar adelante al hogar y formar a sus hijos para el mundo. Pero el mundo ha cambiado, y los niños también. Crecieron rechazando la sencillez del campo, soñando con la gran ciudad, el dinero fácil y una vida de lujo. Mateo ignoró las señales de ingratitud. Pensé que un día entenderían el valor del sudor. Lo que no sabía es que sus propios hijos estaban planeando deshacerse de él como si fuera una carga demasiado vieja para llevarla. Mateo nunca fue de gastar dinero, pero tampoco le faltó nada. Jubilado, siguió viviendo de lo que le proporcionaba la tierra y de una pequeña pensión del INSS. El problema es que Daniel y Lucas empezaron a pensar que el anciano ya no servía para nada. Él simplemente nos hace la vida más lenta, escuchó una vez Mateo, escondido detrás de la puerta de la cocina, cuando sus hijos creían que estaba en el gallinero. Era la voz de Daniel el mayor. Lucas, con ese tono burlón de siempre, respondió riendo: y encima se come lo que podría ser nuestro. En ese momento, algo se rompió dentro del hombre, pero en lugar de enfrentarlos, decidió fingir que no los escuchaba. Era más fácil aferrarse a la esperanza de que los niños simplemente eran impulsivos, pero los días siguientes solo demostraron lo contrario. Los dos comenzaron a desaparecer más, a regresar tarde, a traer desconocidos a casa y a hacer planes en voz alta sobre qué harían cuando todo fuera suyo. Fue en una húmeda mañana de enero cuando Mateo recibió el golpe final. Los niños llegaron sonrientes, diciendo que habían preparado una salida para respirar aire diferente. El anciano pensó que era extraño, pero no quiso demostrarlo. Se subió a la camioneta de sus hijos con una opresión en el pecho. El vehículo continuó por la carretera durante horas, hasta que el paisaje familiar dio paso a una extensión seca, sin señales de civilización cercanas. Se detuvieron en una zona arenosa y desierta, con arbustos secos y rocas agrietadas bajo el calor abrasador. Sin ceremonia alguna, Daniel abrió la puerta del coche. «Baja, papá. Será mejor para todos». Mateo pensó que era una mala broma, pero cuando intentó reír, Lucas ya había tirado una botella de agua y un paquete de galletas al suelo mientras Daniel volvía a conducir. «Volveremos más tarde», dijeron, y sin mirar atrás, salieron a toda velocidad, levantando polvo y dejando al anciano solo, en medio de la nada. Durante unos minutos, Mateo no pudo moverse. El sol pesaba sobre su cabeza como una sentencia y el polvo aún suspendido en el aire le irritaba los ojos. Miró a su alrededor y no vio nada más que rocas, cactus raquíticos y el silencio penetrante
del interior del país. Ningún sonido de pájaros, ninguna señal de gente, solo el viento seco silbando entre las ramas muertas. Se agachó, recogió la botella y las galletas y se sentó en una roca plana, con los codos apoyados en las rodillas y la respiración agitada. Aquello no fue un susto ni un castigo temporal, fue abandono, y le dolió de una manera que no podía explicar. No era el miedo a morir allí, Mateo no era hombre de temer a la muerte. Era el peso de darse cuenta de que los dos niños que había criado con tanto esfuerzo ahora lo querían lo suficientemente lejos como para no regresar jamás. Cuando el calor empezó a disminuir, decidió caminar. No tenía idea de dónde estaba, pero permanecer quieto significaba aceptar el final. Y Mateo nunca fue de los que aceptaban la derrota con los brazos cruzados. Se dirigió hacia lo que parecía ser un sendero abandonado, marcado por viejas huellas de neumáticos y cascos. Las suelas de sus botas estaban lo suficientemente calientes como para casi quemarlo, y el sudor empapaba su camisa raída. Tomó sorbos de agua racionados y comió la mitad de las galletas duras como piedras, tratando de mantener su mente despejada. Al anochecer, cuando el cielo empezó a tornarse naranja y el calor dio paso a una brisa más fresca, divisó una estructura a lo lejos, algo que destacaba contra el paisaje plano como un diente podrido en una boca vacía. Era una casa de ladrillos abandonada, con el techo parcialmente derrumbado y la puerta balanceándose con el viento. Eso podría ser un refugio, o podría ser el comienzo de algo mucho peor. Mateo se acercó a la casa con pasos cautelosos, como si entrara en un terreno sagrado o profanado. No podía decirlo con seguridad. Las paredes de ladrillo sin revocar estaban hinchadas por el paso del tiempo y los marcos de las ventanas crujían como si susurraran advertencias olvidadas. Empujó la puerta de madera que crujió ruidosamente, rompiendo el silencio con un sonido seco. Dentro, el aire era denso, lleno de polvo y abandono. En el centro de la habitación, un sofá roto albergaba nidos de insectos y plumas sueltas, mientras que en la esquina derecha había una mesa caída y trozos de papel amarillentos por el tiempo, sin agua, comida ni ninguna señal de vida reciente. Aún así, ese espacio parecía menos cruel que el desierto exterior. Cerró la puerta, juntó unos trapos para improvisar una cama en el suelo y se acostó con la mirada fija en el techo agrietado. El sueño no llegó como alivio, sino como una rendición del cuerpo exhausto. Pensó, amanecer era un campo de batalla. Mateo se despertaba con cualquier ruido extraño, el crujido de la madera, el gemido del viento, el aullido de un animal lejano. En un momento, juró haber escuchado pasos afuera de la casa, pero cuando se acercó a la ventana, solo encontró el vacío de la oscuridad. El miedo, sin embargo, no era a los animales, era la era de los fantasmas de la memoria, de sus hijos diciéndole que lo amaban cuando eran pequeños, de los dibujos que Mariana hacía de niña y le dejaba en la mesa para que los viera. Él pensó en ella, Mariana, tu nieta, la única que aún parecía tener algo de su sangre caliente. ¿Sabría ella lo que habían hecho sus padres? ¿Lo buscarías? Con estas preguntas martilleando su mente, se durmió una vez más, agarrando la botella de agua casi vacía contra su pecho, como si fuera el último recuerdo del mundo que conocía. El sol salió sin piedad. Tan pronto como los primeros rayos de luz atravesaron los agujeros del techo, Mateo sintió que el calor brotaba del suelo como si el mundo entero se estuviera cocinando lentamente. Le dolía el cuerpo, su espalda estaba rígida, sus músculos bloqueados y su boca estaba seca como la arena. Se sentó con dificultad y observó el lugar en silencio. En algún lugar del suelo, un pequeño escorpión se arrastraba entre los pedazos de vidrio roto, recordándole que el abandono también tenía dientes. Necesitaba salir de allí y encontrar algún rastro de vida, o al menos
morir en el intento. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban, cogió la botella, ahora completamente vacía, y salió de la casa con pasos arrastrados. No había una dirección clara, solo una certeza incómoda. Si se quedaba, moriría allí, solo y olvidado como los escombros de los muros que había abandonado. Después de casi 2 horas de caminar bajo un calor que hacía ondular el suelo ante sus ojos, Mateo tropezó con un bache en el suelo y cayó de rodillas. Murmuró una maldición ahogada y cuando miró hacia atrás, vio que había pateado una tapa de metal medio enterrada, cubierta de polvo y raíces secas. Con dificultad, empezó a cavar usando sus manos. La tapa estaba unida a una estructura circular de piedras oscuras y sólidas. Un pozo. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera oído el sonido de una iglesia en medio de la nada. Si hubiera agua allí, podría durar un día más. Miró a su alrededor y, escondido detrás de un arbusto seco, encontró un viejo cubo de aluminio atado a un trozo de cuerda trenzada, ya deshilachada. Ató el cubo lo mejor que pudo y lo dejó caer. El sonido del metal golpeando las paredes de piedra era como una canción olvidada. Y entonces, finalmente, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. El chapoteo del cubo al caer sobre el líquido. Mateo giraba la manivela improvisada con manos temblorosas, escuchando el crujido de la cuerda como si cada vuelta fuera una llamada de auxilio respondida. Cuando finalmente el cubo apareció en el borde del pozo, el corazón del anciano se hundió. El agua era oscura, casi viscosa y desprendía un olor espeso, parecido al queroseno. Aún así, la sed habló más fuerte. Se llevó un poco a los labios, pero lo escupió inmediatamente. El sabor era amargo, metálico, extraño. Aquella no era agua corriente. Miró más de cerca, movió los dedos en el líquido, que corría como aceite entre las líneas de su piel seca. Era demasiado espeso, demasiado familiar. Su abuelo, cuando aún era niño, solía contar historias de tierras del sertón, donde de la tierra brotaba petróleo, pero Mateo siempre pensó que eso era una exageración de la gente mayor. Ahora, sin embargo, allí estaba, en medio de la nada, frente a un pozo que no calmaba su sed, pero que tal vez podría cambiar su vida para siempre. Guardó parte de la sustancia en una vieja lata de frijoles que encontró cerca del pozo, escondida debajo de una tabla podrida. Necesitaba pruebas. Aún no sabía qué haría con ello, pero sus instintos le decían que valía algo. Comenzó a caminar de regreso a la casa, abandonada, con la lata firmemente bajo el brazo. El cansancio era enorme, pero ahora algo dentro de él latía diferente. Esperanza. Al volver a entrar en la casa, acomodó los trapos en un rincón más fresco y se sentó, respirando con dificultad. Pasó horas observando la lata a la luz del sol que entraba por una grieta en la pared, haciéndola girar entre sus dedos como tratando de extraerle una respuesta. Cuando finalmente cayó la noche, Mateo tomó una decisión. En cuanto recuperase fuerzas, intentaría salir de allí, con la lata como único equipaje. El anciano fue dado por muerto, pero su historia no terminaría así. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con todo el cuerpo palpitando. Cada articulación parecía protestar, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Aún así, se levantó. Sabía que necesitaba salir de allí antes de que sus fuerzas lo abandonaran por completo. Ató la lata a su cinturón con un trozo de tela y preparó un pequeño paquete con lo que quedaba de las galletas secas. Echó un último vistazo al interior de la casa y salió, tomando el camino contrario al que le habían dejado sus hijos. No tenía mapa, ni brújula, ni certeza alguna. Solo podía confiar en su sentido del olfato y en el recuerdo de que el sol naciente generalmente apunta hacia el este. Y donde hay hay ciudades, hay gente, hay caminos. La caminata fue ardua.
Los pies se hundían en el polvo caliente, las piedras lastimaban las suelas incluso con la protección de las botas. La sed, que antes era incómoda, ahora se convirtió en un peso sobre los hombros, un enemigo interno. El desierto parecía reírse de él. Durante horas, nada cambió en el horizonte, solo ese vacío amarillo, ondulando bajo el calor abrasador. Hasta que, como en un delirio provocado por el sol, vio algo a lo lejos. Una línea recta y oscura, como una cicatriz en la tierra. Él entrecerró los ojos. No fue un espejismo. Era un camino de tierra, aún con marcas recientes de ruedas. Mateo aceleró el paso la poca energía que le quedaba. Sentía la boca agrietada y los ojos ardían, pero ya no podía detenerse. Cuando finalmente pisó el borde de la carretera, cayó de rodillas. Él lloró. Lloró con la vergüenza de quien es descartado como un trapo viejo, pero también con el coraje de quien sobrevivió donde no debió. Se quedó allí, inmóvil, hasta que oyó el sonido que lo cambiaría todo. El crujido de las ruedas, el trote constante de los caballos. Se acercaba una carreta de bueyes, levantando polvo, como una bendición del cielo. El carro de bueyes era tirado por dos bueyes negros, de ojos tranquilos y pelaje cubierto de polvo. Al volante, un hombre delgado, sin afeitar y con sombrero de ala ancha, observaba con sospecha la figura arrodillada al costado del camino. Tiró de las riendas y los bueyes se detuvieron con un suave mugido. «¿Está bien, señor?», preguntó, manteniendo una mano sobre el banco de madera, dispuesto a todo. Mateo levantó lentamente la cara, tratando de recuperar el aliento. «Me dejaron aquí mis hijos», dijo con voz seca, casi apagada. El hombre frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Salió del coche, cogió una cantimplora de cuero arrugada y se la entregó al anciano. El agua estaba tibia y sabía a óxido, pero parecía un elixir sagrado. Mateo bebía a sorbos cortos, sintiendo que cada gota le devolvía un pedazo del alma. «Mi nombre es Domingos», dijo el hombre. «Voy a Pedra Branca. Puedo llevarte». Mateo no lo dudó. Subió al carro de bueyes con ayuda y se acomodó entre sacos de harina y una hamaca enrollada. El viaje fue largo, pero el paso lento de los bueyes le permitió respirar y pensar. Domingos no habló mucho, lo que agradó a Mateo. Después de un rato, sacó la lata de su cinturón y la miró a la luz del día. El aceite espeso permaneció allí, todavía como sangre coagulada. Domingos echó un vistazo. «¿Qué es eso?», preguntó sin apartar la vista de la carretera. «Podría ser petróleo», respondió Mateo en voz baja. El otro entrecerró los ojos. «¿Hay petróleo aquí en este lugar remoto?». Mateo se encogió de hombros. Salió de un pozo seco en medio del bosque. «Si es lo que creo, puede que sea lo único bueno que me quedó de este infierno». Domingos no respondió, pero durante unos kilómetros pareció más atento al camino. Cuando el sol ya empezaba a ponerse tras las colinas, el carro de bueyes llegó al pequeño pueblo de Pedra Branca. Era un pueblo modesto, con no más de 50 casas de adobe dispersas alrededor de una pequeña y descascarada iglesia de 1900. Madera. Las calles eran de tierra y el único negocio visible era una pequeña tienda con una fachada torcida y un cartel escrito a mano. Domingos detuvo el coche frente a una casa de huéspedes con las ventanas abiertas, de donde provenía el olor a comida caliente. «Aquí es donde me quedo cuando paso por estos lares», dijo mientras ayudaba a Mateo a bajar. «La señora Odette es una buena persona, cobra poco y atiende mucho». El anciano asintió. Sus piernas temblaban por el cansancio. Todavía no sabía cómo reaccionar ante la hospitalidad de aquel extraño, pero sabía reconocer un gesto sincero. «Me hiciste un gran favor», murmuró. Domingos dio una media sonrisa. «Un día, alguien también me salvó. Solo estoy pagando la deuda.
Dentro de la casa de huéspedes, la calidez de la comida y la sencillez del lugar trajeron un alivio inesperado. Mateo fue recibido por Odete, una mujer de voz firme y cabello recogido en un moño que parecía mantenerse unido por pura fuerza de voluntad. Ella no hizo ninguna pregunta. Simplemente señaló la mesa donde colocó un plato hondo de sopa de frijoles con fideos, 2 rebanadas de pan y un vaso de agua fresca. Mateo comía en silencio, luchando contra la emoción que le subía a la garganta. Era la primera vez en días que alguien lo trataba como una persona. Después de la comida, Odete lo condujo a una habitación al final del pasillo, con una cama sencilla, un cofre de madera y un pequeño espejo roto. «Descansa, viejo. Mañana podrás contarme tu historia». Cuando la puerta se cerró tras ella, Mateo se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la lata que había guardado con tanto cuidado. «Tuve una oportunidad y solo descansaría cuando descubriera cuánto valía ella». A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes de que el gallo cantara. Su cuerpo aún le dolía, pero su cabeza estaba clara y decidida. Se lavó la cara en la palangana de barro que había dejado sobre la cómoda y salió de la habitación llevándose la lata envuelta en un paño. Domingos ya lo estaba esperando afuera de la casa de huéspedes, masticando un trozo de rapadura. «¿Conseguiste dormir?», preguntó. Mateo asintió. «Hoy necesito descubrir si esto vale algo». Domingos señaló con la barbilla un edificio sencillo cerca de la plaza. «Puedes probar con So Amaro. Se ocupa de todo tipo de negocios. Si hay alguien en este pueblo que sabe identificar el valor oculto, es él». Agradecido, Mateo se dirigió a la tienda, donde encontró a un hombre de bigote espeso y manos grasientas, fumando y paja mientras arreglaba piezas de una radio rota. Amaro lo escuchaba en silencio, con una ceja levantada y la otra sumida en la duda. Cuando Mateo reveló la lata, el comerciante la tomó con cuidado, haciendo girar el envase entre sus dedos. Se quitó la tapa, la olió, luego se puso un poco de la sustancia en los dedos y la frotó lentamente. «Muchacho, esto es un asunto serio», murmuró, mirando directamente al anciano. «No es queroseno ni aceite de cocina. Tiene un fuerte olor a petróleo crudo». Mateo permaneció en silencio, pero una chispa se encendió en su interior. «¿Y eso vale algo?». Amaro dejó escapar un silbido bajo. «Si de verdad es petróleo, y si el pozo sigue activo, podrías estar sentado sobre un río de dinero, viejo. Pero no andes pregonando. Hay mucha gente que huele las ganancias más rápido que un buitre en la carroña». Mateo asintió. Por primera vez desde que lo habían abandonado en el desierto, sintió que tal vez, solo tal vez, su suerte estaba cambiando. So Amaro. Después de limpiarse las manos con un paño sucio, dijo que conocía a un geólogo que prestaba servicios a algunas empresas pequeñas de exploración minera. Se llama Davi Teixeira. Siempre pasa por aquí, camino a Formosa. Con suerte, debería aparecer mañana o pasado mañana. Mateo le dio las gracias y salió de la tienda con el corazón latiendo más rápido. No era un hombre que persiguiera la fortuna, pero ahora no se trataba de codicia. Fue justicia. Se trataba de recuperar algo que la vida y, especialmente sus hijos, habían intentado arrebatarle a la fuerza. Regresó a la casa de huéspedes, almorzó arroz y carne servidos por doña Odete y pasó el resto del día sentado en el porche, mirando las nubes formarse en el cielo. Sus manos seguían girando la lata entre sus dedos, como si ese gesto repetitivo lo mantuviera conectado con la realidad. A la mañana siguiente, mientras bebía un café negro claro en una taza de esmalte agrietada, vio un jeep ruidoso estacionado frente a la tienda de So Amaro. Un hombre alto y delgado, que vestía un sombrero de cuero y llevaba una mochila, salió del vehículo y entró a la tienda. «Es él», murmuró Domingos, que también estaba allí, liando un cigarrillo de paja. Mateo se levantó inmediatamente
y se dirigió a la puerta de la tienda. Dentro, Amaro estaba hablando con el extraño, que estaba bebiendo un vaso de agua helada. Al verlo, el comerciante asintió. «Este es el hombre del que te hablé». David miró a Mateo de arriba a abajo y le tendió la mano. «Soy geólogo. ¿Qué tienes que enseñarme?» El anciano entregó la lata sin decir palabra. El hombre lo abrió, lo olió, tocó el contenido y frunció el ceño. Después de un breve silencio, dejó escapar un largo Necesitamos hablar con calma. Si esto es lo que parece, podrías estar sentado sobre una fortuna». David pidió un mapa, papel y bolígrafo. Todo lo colocaron sobre el mostrador de So Amaro, que ya observaba la conversación con los ojos muy abiertos. Mateo indicó, con la mayor precisión que pudo, el camino hacia el pozo. Habló de los caminos de tierra, de la casa abandonada y del lugar exacto donde encontró la tapa de hierro. David anotó todo con precisión, haciendo preguntas técnicas que el anciano respondía basándose en su memoria y su instinto. Al final, el geólogo respiró profundamente. «Puedo ir allí y comprobarlo. Si de verdad es petróleo, tomaré muestras, mediré la presión del suelo y haré un análisis rápido. Si todo sale bien, puedo ayudarte a presentarlo a una empresa de minería. Exploración independiente, y créeme, si todo está limpio y registrado a tu nombre, no solo ganarás dinero, sino que también te convertirás en un referente en la región». Mateo no parpadeó. «Pero para eso necesitarás un abogado». So Amaro conocía a uno, un tal doctor Ari, un abogado jubilado que tenía una oficina en una ciudad vecina llamada Monte Azul. «Tiene tu misma edad, pero conoce la ley como nadie», dijo el comerciante. «Le enviaré un mensaje para ver si puede venir». Mateo asintió. Las cosas estaban empezando a tomar forma y necesitaba actuar rápido antes de que se filtraran rumores. En los días siguientes, mientras esperaban que llegara el abogado y que David regresara con las muestras, Mateo no descansó. Visitó la iglesia del pueblo para dar gracias en silencio, escribió una carta a Mariana, la nieta que era su última esperanza de afecto verdadero, y habló con doña Odete sobre la posibilidad de quedarse allí un tiempo más. «Quédese el tiempo que necesite, señor Mateo», dijo la mujer. «Un hombre de palabra y de dolor merece la paz». Eso, viniendo de un extraño, lo afectó más que cualquier disculpa que sus hijos pudieran intentar. La carta a Mariana estaba escrita con letras firmes, aunque temblorosas. Mateo lo contó todo, sin florituras. Habló del abandono, del desierto, del pozo, de la lata y del improbable nuevo comienzo que estaba intentando construir. «Si todavía recuerdas a tu abuelo», escribió, «y si todavía crees que hay verdad en este mundo, ven a buscarme». Envió la carta a través de un camionero que pasaría por São Jerónimo do Vale. Fue un tiro a ciegas, pero era todo lo que tenía. Después de eso, pasó sus días en el balcón de la pensión, observando a los transeúntes, midiendo el tiempo por las campanas de la iglesia y las sombras proyectadas sobre el suelo de tierra. David regresó 3 días después con la barba sin afeitar, la mirada cansada y una sonrisa contenida. «Mateo», dijo, colocando un pequeño tubo sobre la mesa, «no es solo petróleo, es de buena calidad. Tiene caudal, tiene presión y parece haber una extensa reserva subterránea». El anciano guardó silencio durante unos segundos, como si la información tardara un tiempo en penetrar su piel curtida. Entonces bajó la cabeza y se rió suavemente. No fue una risa feliz, sino una risa amarga, casi un alivio empapado de dolor. «Así que es verdad», murmuró. David asintió. «Ahora tenemos que registrar este pozo como suyo. Cuando llegue el abogado, lo arreglaremos todo». Y llegó este doctor, Ari, en una camioneta oxidada con una chaqueta de lino arrugada y gafas que le colgaban de la punta de la nariz. Escuchó toda la historia en silencio. Se rascó la barbilla y dijo: «Es posible. Cuesta trabajo, pero es posible».
Prepararon documentos, recogieron testimonios de Domingos y Odete y armaron un dossier con pruebas y mapas. Mateo firmaba todo con manos temblorosas pero firmes. No fue la ambición lo que lo impulsó, fue justicia. Fue mirar a los ojos de tus hijos y decirles: no pudiste enterrarme, simplemente me hiciste brotar en otro lugar. Fue en una mañana nublada, días después de la visita del abogado, que Mateo escuchó el sonido de cascos apresurados en el camino de tierra. Al salir al porche, vio que se acercaba un sencillo carruaje, y en él, con el pelo recogido en un pañuelo de flores y los ojos llenos de lágrimas, iba Mariana. Tan pronto como su nieta saltó del carrito y corrió hacia él, Mateo sintió que sus piernas se debilitaban. Ella lo abrazó fuertemente, como si quisiera compensar todos los días que había estado ausente, y él la envolvió con sus brazos, incapaz de decir una palabra. Cuando finalmente se separaron, los ojos de la niña parecían brillar con 1000 preguntas. Dijeron que habías desaparecido, que te habías ido en un ataque de ira, pero yo nunca lo creí, nunca, abuelo. Él sonrió tristemente. Mintieron, hija mía. Me dejaron en medio del desierto como una piedra vieja, pero tú me trajiste de vuelta con solo venir. Los dos pasaron la mañana, conversando bajo la sombra de un árbol de hipé seco, sentados en un tocón de madera. Mateo lo contó todo con detalle, desde el abandono hasta el descubrimiento, desde la ayuda de Domingos hasta la confirmación del aceite. Mariana escuchaba con los ojos muy abiertos, apretando más fuerte la mano de su abuelo con cada pasaje. Cuando terminó, ella meneó la cabeza con ira contenida. No tienen corazón, abuelo. Gastaron todo lo que ganaron con la venta de la granja en tonterías. Siempre están de fiesta, pero ya están endeudados. Y ahora, si se enteran de esto aquí, querrán aprovecharse de nuevo. Mateo asintió, mirando hacia el horizonte. Pero esta vez, Mariana, no lo lograrán. Estoy preparada. Y ahora te tengo a mi lado. La nieta sonrió, todavía emocionada, y lo abrazó una vez más. Nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Lo prometo. Él le creyó. Por primera vez en mucho tiempo, él realmente creyó. Con los papeles registrados, las muestras analizadas, y Mariana a su lado, finalmente decidió que era hora de regresar, pero no regresaría sola ni con la cabeza gacha. Davi y el doctor Ari se encargaron de los procedimientos finales. La empresa interesada en el pozo ya había firmado un preacuerdo y la primera cuota de la concesión fue depositada en una cuenta abierta a nombre de Mateo, con todo documentado. Era más dinero del que había visto jamás en toda su vida. Aún así, continuó comiendo arroz y frijoles en la pensión y viajando en un carruaje tirado por caballos, cuando podía, no por humildad forzada, sino porque no veía sentido en presumir. Lo que realmente quería era enfrentar a Daniel y Lucas, mirarlos a los ojos y mostrarles que no solo sobrevivió, sino que regresó más fuerte. Mariana estuvo de acuerdo. Ha llegado el momento, abuelo. Necesitan ver con sus propios ojos lo que se perdieron. En la tarde de su regreso, Mateo se vistió con ropa nueva, pero sencilla. Un pantalón oscuro, una camisa blanca bien planchada y un resistente sombrero de cuero sobre la cabeza. Mariana fue con él, conduciendo el carro que habían alquilado para el viaje. Cruzaron colinas, arroyos secos y finalmente llegaron a las cercanías de São Jerónimo do Vale. El pueblo parecía el mismo, pero la perspectiva de Mateo era diferente. Cada rincón guardaba un recuerdo. La tienda donde compraba alimento, el corral donde enseñaba a montar a sus hijos. Ahora todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Al entrar al pueblo, las miradas se giraron. La gente se detenía en medio de la calle, susurraba y señalaba. ¿Es él? Pero dijeron que murió. Está con su nieta, mira. La noticia se difundió en cuestión de minutos. E incluso antes de llegar a la nueva casa de sus hijos, una mansión de mal gusto a la entrada del pueblo,
Mateo ya era el centro de atención, el hombre que había regresado de la nada con un pasado que clamaba por un ajuste de cuentas. La mansión donde vivían Daniel y Lucas era un monumento al exceso. Puertas doradas, enormes ventanas, con cortinas pesadas y dos camionetas relucientes en el garaje, todo construido con el dinero de la venta de la antigua granja de Mateo. Mariana salió primera del carro, abrió el portón con fuerza y lo empujó como si invadiera un territorio tomado por la fuerza. Mateo entró justo detrás, con pasos firmes y expresión inquebrantable. Los hermanos estaban en el patio trasero, riendo con un grupo de amigos y bebiendo cerveza bajo una carpa improvisada. La música se detuvo cuando se dieron cuenta de quién venía hacia ellos. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Lucas se puso pálido. Uno de los amigos, confundido, preguntó: «¿No es ese tu padre?». Daniel dejó caer el vaso. El sonido del cristal rompiéndose fue como una campana que anunciaba el final de la farsa. «Buenas tardes, niños», dijo Mateo con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Lucas intentó reír nervioso. «Padre, ¿cómo hiciste?» «Sobreviví», interrumpió el anciano. «Caminé, me caí, me levanté y volví». Invitados comenzaron a alejarse, sintiendo que ya no se trataba de una reunión informal, sino de un ajuste de cuentas anunciado. Mariana, con los brazos cruzados, permaneció junto a su abuelo como un centinela. Daniel dio un paso adelante, intentando recuperar su postura. «Pensábamos que se había ido con prisa», resopló Mateo. «Me dejaste morir en un lugar donde ni siquiera los buitres vagan. Pero el destino decidió enterrarme en un pozo petrolero». El silencio era aplastante. Los niños miraron unos a otros sin saber si era locura o una amenaza. El anciano sacó entonces de su bolsillo interior el sobre con los papeles que lo reconocían como propietario del terreno donde se encontraba el pozo. «¿Y sabes lo que eso significa? Que mientras tú malgastabas lo mío en una fiesta, yo me convertí en dueño de algo que vale más que tus 2 vidas juntas». Daniel se quedó congelado, con la mirada fija en el sobre que Mateo sostenía como una frase. Lucas, siempre más impulsivo, dio un paso adelante, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. «¿Qué pretendes con esto, ¿Humillarnos? ¿Volver como si nada hubiera pasado?». Mateo lo miró con una mirada que parecía atravesar la carne y la memoria. «No quiero nada de ti. Solo vine a hacerte saber que la justicia funciona, incluso cuando parece cojear. Ya tengo todo documentado y registrado. La tierra donde me dejaste es mía ahora, y el petróleo que fluya de allí apoyará mi nombre, no el tuyo». Daniel intentó discutir, murmurando en palabras vacías: «Pero papá, solo querías verme muerto», interrumpió el anciano. «Pero se equivocaron, porque soy más terco que la tierra firme. Y ahora los que se quedarán con la boca seca serán ustedes». Mariana sacó un segundo sobre de su bolso y lo entregó directamente a Daniel. «Esto es para ambos. Citación formal. Los abogados ya presentaron la demanda por intento de homicidio, fraude y malversación de fondos». Lucas abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras impresas como si tratara de escapar de ellas. «Esto es absurdo», gritó con la voz quebrada. «No puedes hacerle esto a tus propios hijos». Mateo dio un paso adelante con los puños apretados. «¿Hijos? No, son como termitas. Se comieron todo lo que construí, y cuando creían que no quedaba nada, intentaron enterrarme vivo. Pero broté como un árbol torcido, de esos que nadie planta, pero nadie puede cortar». Los invitados, a una distancia, observaban la escena en absoluto silencio. Algunos, visiblemente avergonzados, ya salían de la casa. La fiesta había terminado. Ahora era el momento del juicio. Daniel intentó explicarse, pero las palabras murieron en su boca. Cada intento sonaba como una excusa débil, cada frase salía con el peso de una culpa evidente.
Lucas, a su vez, oscilaba entre la ira y la desesperación. «No podrás demostrar nada», dijo con los ojos abiertos. Mateo se limitó a señalar a Mariana, quien ya estaba sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «Durante los meses que estuvo fuera, lo reuní todo. Testigos, fechas, documentos falsos que usaste, extractos bancarios con transacciones sospechosas, incluido el testimonio de un vecino que te vio salir con él esa mañana. Con cada palabra pronunciada, las expresiones de los dos hermanos decayeron. Daniel dio 2 pasos atrás y se sentó en el primer banco que encontró. Lucas parecía que estaba a punto de explotar. «¿Tú organizaste todo esto?» «Yo no preparé nada», respondió Mariana con firmeza. «Acabo de relatar tus pasos. El resto fue obra del destino. Cuando oyeron el sonido de los cascos de los caballos y el tintineo de las espuelas acercándose, supieron que no era coincidencia. El comandante de la guardia local apareció escoltado por 2 agentes. Ya estaban al tanto de la situación. Señores Daniel y Lucas Ramírez», dijo con voz firme, «están formalmente citados a presentar aclaraciones ante el juez de Pedra Branca». Lucas se arrojó frente al oficial. «Esto es absurdo. Somos familia. Esto es algo que harían los viejos rencorosos». Mateo no respondió. Él simplemente observó mientras los agentes de la ley pedían cortésmente a los hermanos que los acompañaran. No se usaron esposas, pero la vergüenza pesó más que cualquier hierro. Mientras los conducían por la calle principal, los aldeanos, anteriormente engañados por las sonrisas falsas de los hermanos, ahora miraban con desprecio. Mateo los siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre el polvo del camino. Cuando regresó a la casa, simplemente dijo: «La tierra puede ser ingrata, pero devuelve todo lo que se siembra, incluso el veneno». Después de que se llevaron a los niños, la casa que una vez rebosaba de arrogancia parecía estar vacía. Los muebles caros, las lámparas de araña exageradas, los cuadros importados, todo parecía sin alma, como un teatro desmantelado. Mariana miró a su abuelo. «¿Quieres quedarte aquí un rato, abuelo? La casa ya es suya, pero nadie va a impedirlo». Mateo negó con la cabeza. «Esta casa apesta a mentira. Prefiero el suelo de tierra de la pensión de doña Odete. Allí, al menos, huele a café recién hecho y a pan de verdad». Mariana sonrió, asintiendo en silencio. Los 2 abandonaron el lugar con la cabeza en alto y el paso firme. Ninguno de ellos necesitaba esa estructura para demostrar quiénes eran. En los días siguientes, Mateo regresó a Pedra Branca y con el dinero del primer pago de la concesión, compró un gran terreno en las afueras del pueblo. Un trozo de tierra sencillo, pero fértil. Lo primero que hizo fue mandar cavar un pozo, esta vez para agua limpia. Quería volver a plantar, no por necesidad, sino por deseo. Con la ayuda de algunos aldeanos, comenzó a construir una casa, un gran porche, una estufa de leña, un pequeño huerto en la parte trasera. Mariana se mudó con él. La vida empezó a tomar un ritmo tranquilo, con el olor de la tierra mojada y el sonido de las gallinas escarbando en el patio. Las ganancias del petróleo siguieron llegando, pero Mateo se negó a dejar que el dinero se le subiera a la cabeza. Invirtió parte de su dinero en el pueblo, renovó la escuela, ayudó a construir un nuevo centro de salud y donó semillas y herramientas a los necesitados. «Todo lo que sale de la tierra, a ella vuelve», decía siempre, «y lo que ella me dio, ahora se lo devuelvo con gratitud». Los niños comenzaron a llamarlo Seu Mateón, una mezcla de respeto y cariño, el hombre que regresó de la nada, el anciano que venció al desierto con terquedad y coraje. Una tarde, mientras observaba la sombra del árbol de marañón extenderse sobre el suelo de tierra, Mateo recibió una visita inesperada. Era el comandante de la ciudad vecina, el mismo que se había llevado a sus hijos. Llevaba en sus manos un sobre sellado con el sello de la justicia.
Se sentó junto a Mateo en el porche y le habló en tono respetuoso. La sentencia ha sido dictada. El anciano cogió el sobre, lo abrió con calma y lo leyó en silencio. Los dos hijos habían sido condenados. Fraude, falsedad ideológica, intento de asesinato, 15 años de prisión en régimen cerrado. Mateo cerró los ojos por un momento. Él no sonrió. No lo celebré. Simplemente tomé una respiración profunda. Era lo que se merecían. Pero aún así, duele. El comandante asintió. La justicia no lo resuelve todo, solo pone las cosas en su lugar. Al despedirse, dejó al anciano con la cabeza gacha y el corazón pesado. Por mucho que sus hijos lo hubieran traicionado, ellos seguían siendo su carne, su historia. Y eso era lo que más pesaba. Mariana, que observaba desde lejos, se acercó y se sentó junto a su abuelo. «No tienes que fingir que estás bien», dijo con suavidad. Mateo miró el cielo, que comenzaba a tomar los cálidos colores del anochecer. «No estoy fingiendo. Estoy aceptándolo. A veces sembramos maíz y crecen espinas, pero no es culpa de la tierra. Es culpa de la semilla». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Aún me tienes». Mateo sonrió, una sonrisa sincera, de esas que la vida tarda en construir. «Y eso es suficiente, hija». En ese momento, bajo el cielo naranja, con el olor del campo y el viento fresco del campo, se dio cuenta de que la paz no venía de la justicia ni de la venganza. Surgió de mirar atrás sin avergonzarse del camino recorrido, incluso si parte de él fue en medio del desierto. Con el paso de los meses, la casa de Mateo se convirtió en un punto de encuentro del pueblo. Los niños corrían por el patio, los vecinos llamaban a la puerta pidiendo consejos, e incluso los jóvenes que antes se burlaban de sus mayores, ahora lo escuchaban atentamente. El huerto iba creciendo poco a poco, el huerto empezaba a dar frutos, y el porche estaba siempre lleno de historias y risas. Pero también había días tranquilos. Días en los que Mateo salía temprano con un pequeño taburete de madera y se dirigía a un punto alto de la propiedad, donde podía ver todo el horizonte. Fue allí donde pensó en sus padres, en Clara, en todo lo que había perdido y ganado. Fue allí donde recordó en silencio cómo había comenzado todo, con un sorbo de agua espesa y un corazón que se negaba a detenerse. Una de aquellas mañanas, Domingos apareció en la puerta con su vieja carreta de bueyes. Llevaba una bolsa de harina y un regalo envuelto en una tela azul. «Te traje esto. Lo hice con mis propias manos». Mateo abrió el paquete y encontró una pequeña escultura de madera. Era él, sentado en un banco, con la aceitera en su regazo. Mateo sostuvo el regalo con ojos llorosos. «No es bonito», dijo Domingos un poco avergonzado. «Es más que bonito, es real», respondió el anciano estrechando la mano de su amigo. «Sin ti, ni siquiera estaría aquí». Domingos se encogió de hombros. «Simplemente hice lo que tenía que hacer». Mateo asintió. «Yo también. Solo hice lo que tenía que hacer». Y en ese momento, los dos ancianos se quedaron en silencio, mirando el pueblo respirar tranquilo, como si el tiempo finalmente hubiera aprendido a respetar sus cicatrices. Los días siguientes transcurrieron, lentamente llenos de paz y sencillez. Mariana abrió una pequeña tienda al lado de la casa donde vendía dulces caseros, mermeladas y verduras recogidas del huerto. El ingreso era simbólico, más una forma de mantener la mente ocupada que de llenar los bolsillos. Pero Mateo vio en ese gesto la semilla del futuro. A veces se encontraba mirando a su nieta en silencio, admirando la firmeza que había heredado, tal vez de su madre, tal vez de la tierra. «Llegarás lejos, niña», le decía él, y ella respondía con una sonrisa silenciosa, la misma que usaba Clara cuando no quería emocionarse delante de sus hijos. Ya no hablaban de Daniel ni de Lucas. El tema había sido silenciado con el tiempo, como una herida que se cierra lentamente, sin estridencias, pero deja cicatriz.
Un día, Mateo recibió una carta. Era de Daniel. La letra estaba torcida, como si hubiera sido escrita con prisa o con vergüenza. «Papá, si todavía puedo llamarte así», comenzó. La carta era una petición de perdón. Un relato breve pero doloroso de noches de insomnio, arrepentimiento y remordimiento. Ninguna justificación, solo el reconocimiento de que habían cruzado todos los límites y destruido algo que nunca podrían reconstruir. Mateo leyó todo con calma, sentado en el porche con la carta sobre las rodillas. Mariana lo observó desde dentro de la casa, en silencio. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel, lo colocó dentro de la Biblia que estaba en la mesita al lado de la mecedora y no dijo una palabra. Ella entendió. El perdón podrá llegar con el tiempo, pero no ese día, porque las heridas profundas necesitan más que palabras para sanar. Necesitan presencia, cambio, silencio y, sobre todo, necesitan tiempo. Una mañana particularmente clara, Mariana llamó a Mateo al patio trasero. El anacardo que habían plantado juntos meses antes comenzaba a dar sus primeros frutos. Eran pocos, todavía verdes, pero estaban allí, vivos, prometedores. «Es tal como dijiste», dijo ella, sonriendo con el sol. «Todo lo que sale de la tierra a ella vuelve». Mateo asintió lentamente, pasando la mano por el tronco del árbol como si tocara a un viejo amigo. «Solo tenemos que ser pacientes y esperar». Los dos permanecieron allí en silencio, mientras el viento soplaba suavemente y las ramas danzaban suavemente. Era un tipo de felicidad diferente, no la euforia de los jóvenes que sueñan en grande, sino la paz de quienes han caminado demasiado y ahora conocen el valor de un paso firme. Ese mismo día, a última hora de la tarde, Mateo se sentó en su mecedora como lo había hecho desde que regresó al pueblo. El cielo se pintó de un naranja intenso y el sonido de los grillos comenzó a extenderse. Miró el horizonte, más allá de los campos, más allá del camino, y cerró los ojos por unos segundos. Al abrirlos, dejó escapar un largo suspiro, como si vaciara su pecho de un viejo peso. Mariana apareció en el balcón con una taza de té. «Abuelo, pensé en empezar a escribir nuestra historia, la tuya, la mía, la de la granja, la del pueblo, toda». Mateo sonrió. «Entonces escribe, pero escribe con sinceridad. No me presentes como un héroe, solo di que fui un hombre que no aceptó morir en silencio». Ella se emocionó. «Déjamelo a mí. Lo escribiré». Y allí, en ese balcón, con el olor a tierra húmeda en el aire y el sonido de un nuevo día a punto de amanecer, Mariana comprendió que la historia de su abuelo nunca sería olvidada, porque ciertas raíces, aunque sean pisoteadas, siempre encuentran la manera de volver a crecer. Con el tiempo, la historia de Mateo cruzó las fronteras de Pedra Branca. Los periodistas comenzaron a visitar el pueblo para escuchar al viejo del desierto, como llegaron a llamarlo. Algunos querían titulares sensacionalistas, otros buscaban inspiración, pero Mateo siempre decía lo mismo: «No soy un milagro, soy perseverancia». El pozo petrolero seguía activo, pero ahora se manejaba con cautela y respeto. Mateo se aseguró de que parte de los ingresos volviera al pueblo. Construyeron una biblioteca, una clínica veterinaria para los animales de los criadores de la región, e incluso una pequeña plaza que lleva el nombre de su difunta esposa, Clara. No buscaba la redención a través del dinero, sino el equilibrio. Y más que eso, quería demostrar que incluso las cicatrices más profundas podían convertirse en mapas para nuevas rutas. Una mañana, meses después del juicio, Mateo recibió otra carta, esta vez de Lucas. Fue breve, escrito con dificultad. «No espero perdón, papá, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor persona». Mateo leyó la carta con el corazón apesadumbrado, pero esta vez no lloró. Él simplemente sonrió tiernamente y se dijo a sí mismo: «Tal vez todavía haya tiempo».
Guardó la carta junto a la otra, en la misma Biblia, no por olvido, sino como prueba de que incluso las páginas manchadas pueden releerse. En el balcón, bajo el cielo despejado, y con Mariana a su lado recogiendo anacardos frescos, Mateo se dio cuenta de que a pesar de todo había ganado, no porque tenía dinero, ni porque veía a sus hijos siendo castigados, pero porque él todavía estaba allí, firme, vivo, rodeado de verdad. Y en aquella tarde serena, con el viento jugando con las hojas y la mecedora crujiendo levemente, pensó, la vida no quiso matarme, solo quería ver si realmente era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. El día que cumplió 73 años, Mateo se despertó antes que el sol, y como de costumbre, caminó hasta el punto más alto del terreno. En sus manos llevaba un trozo de madera recién tallado. Era una pequeña placa con letras cuidadosamente talladas. Lo clavó en el suelo, justo al borde del mirador natural, donde el viento soplaba más fuerte y se podía ver todo el pueblo en miniatura. En el bosque se leía, «Aquí la tierra me rechazó y luego me abrazó». Eso fue el resumen de todo, de abandono, de descubrimiento, de lucha, de reconstrucción. Era su forma de decir que, incluso después de haber sido enterrado vivo, literal y emocionalmente, había encontrado una manera de florecer de nuevo. Mariana, como siempre, estuvo a su lado. Con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su abuelo y lo abrazó fuertemente. «Feliz cumpleaños, abuelo. Que Dios te dé muchos años más de cosecha. Si no, hija, ya he cosechado más de lo que soñaba». Y así termina la historia de Mateo Ramírez, el anciano olvidado, descartado, traicionado y, sin embargo, invencible. Un hombre que transformó el desierto en un hogar, el abandono en fortaleza y el dolor en un legado. Si has leído hasta aquí, te invito a reflexionar. ¿Cuántos Mateos hay ahí fuera luchando en silencio? ¿Cuántos se quedaron atrás, pero decidieron que no aceptarían el final? Esta no es solo una historia de petróleo o de venganza. Se trata de raíces, de resistencia, de volver cuando nadie lo espera. Si esto te conmovió, compártelo. Deja un comentario. Cuéntanos qué hubieras hecho tú en su lugar. Y nunca lo olvidéis. A veces, la mayor riqueza que un hombre puede tener es sobrevivir y contar su propia versión de la historia.